La imaginería de bulto y de pintura en el Reino de Guatemala. Para iniciar la exposición, he de comunicarles que en San Antonio Sija, el 18 de marzo de 1710, doña María de Aparicio, hija legítima de Blas de Aparicio y de doña Francisca de Mazariegos, vecinos que fueron del Valle de Sija, en la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Huehuetenango, doncella de edad de 60 años, poco más o menos, declaró que si muriese en Guatemala, quería ser enterrada en el convento de Nuestra Señora de la Merced, específicamente la capilla de San Juan de Letrán o en la de la Purísima Concepción de dicho convento, donde ella y sus ancestros tenían entierro, así como sus parientes, los González de Tonis y los Escobares, o en la iglesia, parte o lugar que dispusieran sus albaceas, y que si moría en el valle de Sija, manifestó su deseo de ser sepultada en la iglesia de San Juan Ostuncalco. Declaró como bienes suyos, heredados de sus padres y hermanos, como consta de instrumento público que se hallaba en poder de ella, los bienes muebles y raíces que tenía en propiedad. Lo que la motivó a formar el inventario de dichos bienes, declarando primeramente por sus bienes una hacienda de ganado mayor que se componía de 4 caballerías, cuyos linderos eran la estancia de doña Inés de Herrera, las tierras de los pueblos de San Francisco el Alto y San Cristóbal, y por otra parte la población de Sija, llamándose estas propiedades San Antonio de Sija, en las cuales se encontraban las casas de su morada, así como las casas de sus criados y solteros, y una ermita nueva de artesón con su retablo dorado y sus ornamentos nuevos, 2 cálices, el uno dorado con sus gratinos correspondientes, vinajeras con ponilla y platillo, todo de plata, y otros adornos de pinturas y lienzos con 7 nichos, el retablo, y en cada uno de los nichos del retablo sus imágenes de bulto respectivas, inclusive la de San Antonio, que era el patrono bajo cuya advocación se encontraba dedicada dicha ermita y estancia, y un órgano y campanas. Existen más testamentos e instrumentos públicos en donde se van detallando imágenes de bulto o de pintura de tiempos posteriores.
como es el caso de María Luisa Calvillo, vecina de la ciudad de Guatemala, quien otorgó su testamento en dicha ciudad el 15 de noviembre de 1805. Y en una de las cláusulas del mismo se observa que donó a la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios una imagen de bulto de Nuestra Señora del Tránsito. Otro de los casos referentes a testamentos o instrumentos públicos en general es el codicilo, que sirvió para ampliar las disposiciones testamentarias respectivas, otorgado el 1 de junio de 1727 por Isabel de Armas y Ayala, viuda de Andrés Vázquez. Testamento que otorgó el 30 de octubre de 1721. Mediante el codicilo dispuso una imagen del niño Dios en su cuna al templo de la Escuela de Cristo y Congregación de San Felipe Neri. También tengo conocimiento, mediante mis investigaciones realizadas en el Archivo General de Centroamérica, que doña María de Barbeito y Urrea otorgó un codicilo el 17 de diciembre de 1728 para ampliar su testamento, otorgado el 18 de diciembre de 1721. En el codicilo, doña María declaró ser viuda del capitán Francisco Luis de Guevara y dispuso que una imagen hecha de marfil de Nuestra Señora del Rosario no fuera entregada al templo de Santa Clara, sino que fuese subastada, y que con el producto de la subasta de la imagen se dotara a una novia. Otro codicilo que descubrí en esa dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala es el otorgado en la ciudad de Guatemala el 13 de julio de 1769 por Gregorio de Acosta, en el cual dispuso donar el valor de un velo para la imagen del Señor de Esquipulas y 12 pesos para que los mayordomos lo empleasen en lo necesario. El testamento de doña María de Aparicio, mencionado hace unos momentos, y que otorgó en su hacienda San Antonio Sija, 18 de marzo de 1710, demuestra palpablemente que la imaginería de bulto en la región de los Altos era de gran valor e importancia, y que muchas haciendas, labores y tierras agrarias de dicha región tenían oratorios y ermitas
con retablos e imágenes pintadas e imágenes de bulto, fabricadas por habilidosos imagineros de esa región de la República de Guatemala. Haciendas, labores y demás tierras de labranza que con el transcurso del tiempo desaparecieron, así como también todos los ornamentos de altares y de sacerdotes que existieron en las ermitas y capillas relacionadas, lo que habrá motivado sus ventas, realizadas de distintas maneras, en tiempos muy posteriores. Y ese habrá sido el caso de doña Catalina Gutiérrez Marroquín y Güell, señora importante del pueblo de Quetzaltenango, ya que ella ordenó a su madre, doña María Encarnación Güell, esposa del capitán don Domingo Gutiérrez Marroquín, que otorgara su testamento después de su fallecimiento, mediante un poder para testar que le confirió, en el cual se hace indispensable observar un inventario de los bienes de las casas de su morada, de la de doña Catalina. Y entre los bienes muebles que señala en el testamento doña Encarnación se encuentran los ornamentos de altares que existían en esas casas de la morada de su hija. Su hija vino a la vida en la ciudad de Santiago, Guatemala, hoy la antigua Guatemala, el 25 de noviembre de 1771, y fue cristianizada en la parroquia del Sagrario Santa Iglesia Catedral el 8 de diciembre de aquel año, apersonándose al acto sacramental en calidad de su padrino, don Jacobo Torboya y Sánchez de Espejo, benefactor del Real Hospital de San Juan de Dios, después Hospital General, uno de los personajes más descollantes en la traslación de esa ciudad al Valle de la Virgen, o de las Vacas, o de la Ermita, el 2 de enero de 1776, y esposo segundo de la abuela materna de la cristianizada, doña Catalina Gutiérrez Marroquín y Güell. Tiempo después celebró dos matrimonios. El primero de ellos en el pueblo de Quetzaltenango de la Real Corona, a 29 de julio de 1788, sobre el cual daré a conocer las singularidades vividas durante ese enlace. La partida que acredita la administración del sacramento del matrimonio dice, al margen, que fueron hechas las denunciaciones
primera, segunda y tercera, y casados y velados don Diego Limón con doña Catalina Gutiérrez Marroquín. Y al centro de la partida sacramental se lee que en esa santa iglesia parroquial del Espíritu Santo de Quetzaltenango, a 29 de julio de 1788 años, Fray Sebastián O'Kelly, lector de Sagrada Teología, excustodio, examinador sinodal, cura doctrinero, juez eclesiástico y vicario foráneo del partido de Quetzaltenango, habiendo recibido un despacho del ilustre licenciado don Ambrosio Llano, abogado de los Reales Consejos, canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana, provisor y vicario general del Arzobispado del Reino de Guatemala, en el que le confirió facultad para que desposara y velara a don Diego Limón, oriundo de la ciudad de Alcalá de Henares, del Arzobispado de Toledo, hijo legítimo de don Antonio Limón y de doña Josefa González Avellaneda, con doña Catalina Gutiérrez Marroquín, oriunda de la antigua Guatemala y vecina del pueblo de Quetzaltenango de la Real Corona, hija legítima de don Domingo Gutiérrez Marroquín y de doña Encarnación Güell, ya que habían precedido en el sagrario de la Nueva Guatemala de la Asunción y en la parroquia del Esto las tres denunciaciones que ordena y manda el Santo Concilio de Trento: declaración en orden a la libre voluntad de los contrayentes e información de la libertad de estado de dicha contrayente, por tener él, el novio, ya probado ante su señoría su libertad de estado, recibida que fue declaración de ambos e información de libertad de estado de ambos. Leídas tres denuncias, intervisaron solemnia durante 3 días festivos que el cura presidente de la ceremonia nupcial al margen de la partida sacramental hizo constar, y por él recibidas las denunciaciones del cura rector de dicho sagrario y fe de bautismo de la susodicha contrayente, por la que resultó de 16 años y 6 meses de edad, en vista de no haber resultado impedimento alguno, y de que el consentimiento de los contrayentes era libre y mutuo, usando de las facultades de dicho señor provisor, les casó por palabras de presente ante los testigos abajo citados y les veló in face ecclesiae, siendo o actuando como testigos don Pedro Maceira, don Pedro Valdés y José Vela. Esta partida de matrimonio se encuentra inscrita en el libro de matrimonios de la Parroquia del Espíritu Santo, número 3, correspondiente a los años de 1778 a 1789, folio 106, vuelto. Don Diego Limón fue oficial de la Contaduría de Tabacos del Reino de Guatemala, habiendo pasado de la península ibérica a ese reino con su real nombramiento. También fue alguacil mayor en el juicio de residencia que se sindicó a don Bernardo Troncoso y Martínez del Rincón, teniente general de los Reales Ejércitos, gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia de las Provincias de Guatemala, y por real cédula
datada en San Lorenzo el Real del Escorial a 8 de diciembre de 1793, fue nombrado administrador de la Real Renta del Tabaco y Pólvora en la provincia de Quetzaltenango, en donde falleció a las 11:30 de la mañana del 21 de febrero del 800, habiéndose dado cristiana sepultura a su cadáver en la iglesia parroquial del Espíritu Santo. Pues bien, como dije hace un momento, las piezas ornamentales de los altares y retablos de las haciendas y labores y demás tierras de labranza de la región de los Altos de la República de Guatemala, con toda seguridad fueron vendidos. Y prueba de eso es el testamento que referí de doña Catalina Gutiérrez Marroquín, el cual fue otorgado en el pueblo de Quetzaltenango a 14 de junio de 1813 por su señora madre, doña María Encarnación Güell, vecina de ese pueblo, en atención al poder para atestar que su hija, doña Catalina Gutiérrez Marroquín, la confirió en el pueblo de Quetzaltenango a 7 de junio de 1812, ante el escribano de su majestad respectivo. Y en cuyo testamento consta que doña Catalina murió accidentada el día 10 de julio del año de 1812. Y en el inventario de los bienes de las casas de su morada consta que era propietaria de los bienes que se encontraban dentro de dicha casa. Y demás declaraciones que la madre de ella, doña Encarnación, hizo constar en el propio testamento, en el que su apoderada declaró por los bienes de la finada la casa de su habitación, con todo el ajuar que en ella se encerraba, y adornos de altares, y vestidos de moros para alquilar,
de que se presentara inmediatamente al señor corregidor el inventario que se ha formado para su aprobación, según petición y deseo de la otorgante apoderada de la difunta. Y también dijo que asimismo eran sus bienes varios pedazos de tierra para sembrar, uno comprado a Marta Galindo y el otro a Teodoro Aguilar por el primer puente. De acuerdo a la declaración de la otorgante del testamento, cuando menciona literalmente adornos de altares, debe incluirse entre los mismos una imagen de Nuestra Señora del Rosario estofada y policromada que ahora podemos observar. Como es evidente que no solo imágenes de bulto eran parte de las devociones de las personas que habitaban tanto en el pueblo de Quetzaltenango como en la Nueva Guatemala, en la Asunción, también he de decir que se encontraban pinturas o reproducciones de pinturas de buen valor. Algo que no solo era objeto de devoción en Guatemala, también lo fue en el condado de Barcelona en el mes de marzo de 1301. Según una reproducción en porcelana de la Virgen con el niño Dios y el niño San Juan Bautista, que podemos observar acá también. En cuya pieza y en su parte posterior es posible observar que perteneció a doña Mariana Garriga de Much en ese año de 1301. El apellido Much es originario de Colonia, pero el apellido Garriga es oriundo del condado de Barcelona. Esta pieza fue adquirida por doña Francisca Mérida de Aparicio, 1838-1916, en Europa, ya como una antigüedad, de acuerdo a la fecha que consta en la parte posterior de la pieza. Agrego el retrato de doña Francisca para finalizar esta exposición, que demuestra que incluso hasta las reproducciones artísticas como la de la Virgen, la del Niño Dios y la de San Juan Bautista Niño eran también objeto de devoción en los tiempos más remotos y de acuerdo a la tradición religiosa hispánica. La base en donde está la reproducción del cuadro que no logré ubicar entre las obras pictóricas de fama mundial, solamente la Virgen de la Silla
de Rafael es la porcelana. Acompaño también una fotografía de la miniatura de doña Catalina Gutiérrez Marroquín Iguel y una pintura de doña Encarnación Güell, su madre, para finalizar esta exposición. Otros de los objetos devocionales que se emplearon mucho fueron los pequeños libros de los ejercicios piadosos paralitúrgicos, como los que vemos en esta exposición también. Uno del año de 1777, impreso en una imprenta que trabajó durante el traslado de la ciudad de Santiago, Guatemala, al Valle de la Virgen, y otro que era de la propiedad de Fray Pedro de Torres, un sacerdote regular de cualquier órdenes mendicantes del reino de Guatemala.